Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy les traigo un tema que Dios mío, ha dado muchísimo de qué hablar. ¿Listos para el drama? Porque yo sí. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio, en la intriga, en las habladurías. Sí, en el chisme puro y duro. Vamos a desentrañar lo que pasó, o supuestamente pasó, en ese famoso yate de lujo que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan a Can Yaman, ese bombón turco que nos robó el corazón con sus papeles en Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena? Por supuesto que sí. Y Demet Özdemir, la adorable y talentosa actriz que interpretó a Sanem en Erkencikus, y a Zeynep en Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino. Pues bien, la historia que vamos a explorar hoy es la que surgió después de que ambos compartieran el set de Erkencikus. Se dice, se rumorea, se susurra que entre ellos hubo algo más que una simple relación laboral. Y el famoso yate de lujo se convirtió en el escenario de supuestos encuentros secretos, de conversaciones y de, bueno, ya lo veremos. Prepárense para una historia llena de giros inesperados, rumores, especulaciones y mucha información. Vamos a analizar las pruebas, a escuchar las versiones, a reconstruir los hechos, y a tratar de averiguar qué fue lo que realmente pasó en ese yate. Así que agarren sus palomitas, preparen sus oídos y acompáñenme en esta aventura. Y por cierto, antes de que comencemos no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme hay muchos chismecitos más por venir. Empezamos. La chispa, como dicen, saltó en el set de Erkencikus. La química entre Can y Demet era innegable, palpable, hasta se podía cortar con un cuchillo. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. La serie fue un éxito rotundo, y con ese éxito llegaron los rumores. Los fanáticos comenzaron a soñar con que su amor en la ficción trascendiera la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y montajes que comparaban a Can y Demet con una pareja de enamorados en la vida real. Los *fanedits* y los *fanfics* proliferaron, imaginando escenarios románticos y conversaciones íntimas entre los dos protagonistas. La conexión entre Can y Demet, como Can y Sanem en la serie, parecía perfecta y los fans querían creer que era genuina. Y ahí fue donde entra en juego el famoso yate. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre encuentros secretos, escapadas románticas y fiestas privadas. Se decía que Can y Demet habían sido vistos juntos en un yate de lujo compartiendo momentos de intimidad y cercanía. Las fuentes, por supuesto, eran siempre cercanas a la pareja o testigos presenciales. Pero, ¿qué credibilidad tenían estas fuentes? ¿Eran simplemente rumores infundados, o había algo de verdad en todo esto? Las fuentes, que a menudo se mantenían en el anonimato, alimentaban la intriga con detalles jugosos, como cenas a la luz de la luna, risas cómplices y gestos románticos. Para responder a esta pregunta, debemos analizar las pistas que tenemos. Fotografías, vídeos, declaraciones, todo suma. Se filtraron algunas fotos que supuestamente mostraban a Can y Demet en el yate, pero la calidad no era la mejor y la veracidad de las imágenes siempre fue puesta en duda. Algunos argumentaron que eran montajes, otros que eran fotos antiguas o tomadas en otro contexto. La verdad, como suele suceder, no era tan clara. La calidad borrosa de las fotos y la falta de evidencia concreta hicieron que muchos dudaran de su autenticidad. ¿Eran realmente Can y Demet? ¿O eran dobles o personas con un parecido asombroso? La duda persistió, alimentando aún más la especulación. Sin embargo, la especulación continuó. Los tabloides turcos, famosos por sus titulares sensacionalistas, explotaron la supuesta relación al máximo. Se publicaron artículos, entrevistas y análisis sobre el supuesto romance. Se hablaba de viajes, de regalos, de cenas románticas, pero lamentablemente todo esto carecía de pruebas concretas. Los titulares sensacionalistas como Can y Demet, Amor en alta mar, o La pasión de Erkencikus traspasa la pantalla, vendían periódicos y generaban clics en las páginas web. Los análisis, a menudo basados en interpretaciones de gestos y miradas, construían narrativas románticas que capturaban la imaginación del público. ¿Y qué decían los protagonistas?
Can Yaman y Demet Özdemir, por su parte, siempre mantuvieron una postura ambigua. Nunca negaron directamente los rumores, pero tampoco los confirmaron. En las entrevistas esquivaban las preguntas sobre su relación, se limitaban a elogiar el trabajo del otro y a destacar la buena química que tenían en el set. Este silencio alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con los medios y los fanáticos. Sus declaraciones ambiguas como Demet es una compañera maravillosa, o trabajamos muy bien juntos, mantenían viva la llama de la esperanza y la curiosidad entre los seguidores. ¿Era una forma de proteger su privacidad o un juego para mantener el interés del público? La pregunta seguía sin respuesta. Con el tiempo la atención mediática fue disminuyendo. Erkenzicus llegó a su fin y con ello, la intensa exposición que ambos actores vivieron durante la emisión de la serie. Cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman se embarcó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, ganando aún más fama y reconocimiento. Su paso por Italia con la serie Viola come il mare, le abrió nuevas puertas y lo convirtió en un ícono internacional. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en nuevas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas del momento. Su participación en Mi hogar, mi destino y sus proyectos cinematográficos demostraron su versatilidad y talento. ¿Qué pasó realmente en ese yate de lujo? La respuesta probablemente nunca la sabremos con certeza. Tal vez hubo algo más que amistad, tal vez no. Tal vez solo fueron rumores y especulaciones, alimentados por la química en pantalla y el éxito de la serie. Lo cierto es que la historia del yate de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en una de las leyendas urbanas más comentadas en el mundo de las series turcas. Los rumores sobre el yate se convirtieron en una especie de mito, una historia que se contaba y se recontaba entre los fanáticos, alimentando la fascinación por la vida privada de las estrellas y la magia de la ficción. Lo que sí sabemos es que ambos actores han logrado construir carreras exitosas y siguen siendo muy queridos por el público. Han demostrado ser profesionales talentosos y trabajadores, y han sabido manejar la atención mediática con inteligencia y discreción. La historia del yate al final queda como una anécdota o una curiosidad, un recordatorio de la intensa pasión que pueden despertar las series turcas en sus seguidores. La habilidad de Can y Demet para mantener su vida privada, mientras que sus carreras florecían, habla mucho de su profesionalismo y su respeto por su propia intimidad. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que los rumores y las especulaciones son el pan de cada día en el mundo del entretenimiento. Que la química en pantalla puede ser muy real, pero también puede ser parte del trabajo actoral. Que la verdad a veces es difícil de encontrar. Y que al final lo importante es disfrutar de las series y películas que nos ofrecen y dejar volar nuestra imaginación. Los rumores, las especulaciones y la fantasía son ingredientes esenciales en el universo de las series turcas, añadiendo una capa extra de emoción y misterio a las historias que tanto amamos. *** Profundizando en la historia, más allá del yate ***. Pero la historia del yate, aunque emblemática, es solo una pieza del rompecabezas. Para entender completamente la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, debemos analizar otros aspectos que alimentaron los rumores. ***. La química en pantalla ***. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus fue sin duda uno de los factores más importantes. Sus miradas, abrazos y besos parecían tan auténticos que era difícil no imaginar que existiera algo más allá de la ficción. La forma en que se complementaban, la complicidad que irradiaban, todo indicaba una conexión especial. ***. Las redes sociales Las redes sociales fueron un caldo de cultivo para los rumores. Los fanáticos crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y montajes que los mostraban juntos en situaciones románticas. Los comentarios y mensajes de apoyo a la supuesta relación inundaban las plataformas, creando un ambiente de expectación y anticipación. La vida privada de los actores Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son personas muy reservadas en cuanto a su vida privada. Esto, en cierto modo, alimentó la curiosidad del público y de los medios de comunicación. Al no tener información clara sobre sus relaciones sentimentales, los rumores se multiplicaban y la imaginación volaba. El marketing de la serie La productora de Erkenzicus aprovechó la química entre los actores para promocionar la serie.
Se publicaron fotos y vídeos que insinuaban una relación romántica entre ellos, lo que generó aún más interés y expectativa. La reacción del público el público estaba fascinado con la idea de que la relación entre Khan y Demet trascendiera la pantalla. Los fanáticos querían creer en el amor verdadero, y la historia de Erkenci Kuş les brindaba esa esperanza. Otros rumores y especulaciones. Además del yate surgieron otros rumores sobre la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Viajes secretos. Se especuló sobre viajes secretos que Khan y Demet habrían realizado a diferentes destinos, como Italia o Grecia. Se decía que se hospedaban en hoteles de lujo y que disfrutaban de momentos románticos a solas. Regalos y detalles. Se rumoreó que Khan le había hecho costosos regalos a Demet, como joyas o ropa de diseñador. También se habló de cenas románticas en restaurantes exclusivos y de gestos de afecto que evidenciaban una relación especial. Discusiones y tensiones. En ocasiones, se sugirió que la relación entre Khan y Demet no era perfecta y que habían tenido discusiones o tensiones debido a la presión mediática o a diferencias de opinión. Relaciones posteriores. Con el tiempo, ambos actores tuvieron relaciones sentimentales con otras personas. Can Yaman mantuvo una relación con la presentadora Dilek Leota, mientras que Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Estos matrimonios parecieron poner fin a los rumores sobre una posible relación entre ellos, aunque los fanáticos nunca dejaron de soñar. El impacto en la carrera de los actores. La intensa especulación sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir tuvo un impacto en sus carreras profesionales. Mayor visibilidad. La atención mediática que generaron los rumores les brindó una mayor visibilidad y popularidad. Sus nombres aparecían en las portadas de revistas y periódicos, y sus fotos se viralizaban en las redes sociales. Nuevas oportunidades. La fama que alcanzaron les abrió las puertas a nuevas oportunidades laborales. Recibieron propuestas para participar en proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Turquía como en el extranjero. Presión y escrutinio. Sin embargo, la intensa atención mediática también ejerció presión sobre ellos. Tenían que ser cuidadosos con sus declaraciones y con sus apariciones públicas, ya que cada gesto era analizado y comentado. Imagen pública. Tuvieron que aprender a manejar su imagen pública y a proteger su vida privada. Aprendieron a esquivar las preguntas sobre su relación y a mantener una postura ambigua. Conclusión: un misterio sin resolver. En definitiva, la historia del yate de Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio sin resolver. Nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre ellos. Lo que sí sabemos es que la química en pantalla y el éxito de Erkenci Kuş generaron una gran expectación y alimentaron los rumores sobre una posible relación romántica. La historia del yate se convirtió en una leyenda urbana, un tema de conversación recurrente entre los fanáticos de las series turcas. Sirvió como un recordatorio de la intensidad de la pasión que pueden generar las historias de amor en la televisión y de la fascinación que despiertan las vidas privadas de las estrellas. Lo importante es que ambos actores han sabido construir carreras exitosas y siguen siendo muy queridos por el público. Han demostrado ser profesionales talentosos y trabajadores, y han sabido manejar la atención mediática con inteligencia y discreción. La historia del yate al final queda como una anécdota o una curiosidad, un recordatorio de la intensa pasión que pueden despertar las series turcas en sus seguidores. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con el chismecito de hoy. Espero que hayan disfrutado este viaje al misterio y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque tengo muchas más historias, rumores y chismes sobre sus actores y series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.